Ahí está. Bueno, buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta última reunión del laboratorio de este año, Misterios del Equívoco. Eh, Voy a retomar lo que llamé esa pequeña iluminación de la vez pasada que me permitió entender, por lo menos en algún sentido, cómo es que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equipo. ¿Sí? Tan contento estuve con eso que tenía pendiente escribir un artículo que me habían pedido para una revista española y elegí eso como tema, así lo paso en limpio, lo pienso bien, en detalle, y no improvisadamente como tengo que hacerlo aquí cada vez que surge una idea nueva en el laboratorio. Este, bueno, la idea básica, aquí sí voy a volver a poner esa imagen que quería compartir, que creo que ahora pueden ver, me imagino, ¿no? Sí, ahí Espero sí. que Sí, sí. ahí sí. Sí, se ve. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, ahí este, pueden ver una reformulación de lo que vengo elaborando. Disculpame, Gerardo. Hola, buen día. A mí me Ahora desapareció la no se ve imagen, no sé nada. si a No se todos. ve nada Ahora no ahora. se ve nada. Ah, A todos, Muy sí, bien. No se desapareció. ve nada, absolutamente nada. ¿Por qué será? A ver, ¿qué es lo que debería cambiar aquí? Esas actualizaciones del, ¿cómo se llama? Del Zoom me molestan mucho. Ahí se ve, no, tampoco se ve. No, Bueno, voy a hacer otra cosa. Entonces, dejaremos esto, voy a compartir otra cosa. Voy a compartir la pantalla que ustedes están viendo. Ahora sí, no. qué problema. No sé cómo hacer para mostrarles. Me iba a sacar una foto y tú lo A ver ahí, vamos a ver si esto permite mostrarlo mejor. No, tampoco. Ah, qué lío. Antes era Porque tan fácil compartir una pantalla que uno tenía abierto. al principio sí se había compartido, Gerardo, al comienzo, pero después, bueno, se borró, desapareció. Vamos a ver. Al principio parecía que estaba bien, ¿no? Ahora vamos a Sí. poner esto y veré si con esto puedo. eh, Ustedes no ven, no me ven ni ven tampoco un Hola, dibujo. buenos días. Yo sí te veo. No veo el dibujo, pero a vos sí te veo. No se ve Buenos el días. dibujo. No, se ve Qué todo complicado. negro. Ahora sí. La pantalla Ahora no. sí que. No, No, ahora no. sí te vemos a vos, pero la pantalla compartida no. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Ajá. Eh, Quizás pueda hacer un truco un poco extraño, que es mostrarles Ahí lo que está. aparece en la pantalla del televisor al fondo. Sí, sí. Sí. No sé si Ahí eso está. les va a resultar muy claro, Ahí está. Ahora pero se quizás ve la pantalla compartida. Ahora se ve. ahí se ve. Sí, Es una cosa muy extraña, la verdad, lo que ocurre con la Sí. función de compartir ahora. ahí está.
que antes era tan simple. Bueno, sí, sí, lo puedo mandar después por el WhatsApp también. Bueno, en fin, no importa, lo puedo dibujar también. Vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo a la antigua. Tenemos una experiencia sensible para ponerle algún nombre más o menos inadecuado. La réplica inicial. Una primera operación 1, llamémoslo ahí, que separa de esto el flujo jónico. Lo separa de otros elementos sensibles y también de ciertos goces que dependen de la diferencia sexual. Lo que llamé la teoría de narrar como la diferencia de goces es lo que es significado por el faro. Luego a esto sigue una operación, la segunda operación, continúa el mismo operador primero, que sería el que llamaba imaginario, para formar con esto letras, en sentido amplio. ¿Sí? Es decir, cosas que se mantengan idénticas a sí mismas, y eventualmente producir a partir de sí, eventualmente, no, porque no siempre, ocurre significantes. Por eso lo pongo con pregunta. El resultado de esto, finalmente, es la producción a partir de las letras y o de los significantes de sentido. Pero todo esto, lo que está rodeado por una línea punteada, espero que lo vean más o menos bien. ¿Sí? A ver, lo voy a acercar el pizarrón, ahí lo tienen, ¿sí? Todo eso es una, lo que llamaba el aparato de lectura, ¿sí? Es decir, lo que suelo representar por medio de la letra sigma mayúscula de síntoma. Síntoma con TH. Síntoma como aparato de lectura. Bueno, lamento todos estos inconvenientes técnicos, después voy a tener que eh, entrenarme a esta nueva versión del Zoom que me trajo algunos inconvenientes. Bueno, entonces, tengan esto presente, no sé cómo, si lo pudieron retener, de todos modos lo voy a decir. ¿Sí? El cuerpo. Empezamos por el cuerpo. El cuerpo responde a una experiencia sensorial, o como la quieran llamar, tal vez sensorial es un poco término demasiado reducido, ¿sí? Responde siempre mediante una réplica inicial. Es decir, replica, ¿sí?, la experiencia, replica no en el sentido de reproducirla igualmente, ¿no?, sino de producir una réplica, como cuando alguien me dice algo y yo le replico otra cosa, ¿no? Replica mediante, tomando de eso una serie de indicios, ¿sí? Indicios que siempre tienen que tener el carácter de elementos diferenciales, discretos, ¿sí?, descomponibles, además, para que se puedan separar de ellos de ciertos detalles, ¿sí?, y retener otros detalles, como sea, digamos, ¿sí? Ese operador imaginario, el que llamé O1 o OI, lo puedo llamar mejor así, para que quede más claro. ¿Sí? Imaginario, este operador imaginario simbólico, ¿sí?, para seguir con la nomenclatura que usaba antes. Ese operador OI, ¿sí?, operador imaginario, debe separar de esa réplica inicial el flujo fónico, es decir, lo que tiene que ver exclusivamente con los sonidos articulados y no con los ruidos, la melodía, el contexto situacional en el que eso ocurre, el enunciador, etcétera. Una enorme cantidad de detalles que tienen que aislarse, separarse,
procesarse de otra manera completamente diferente para que eventualmente a partir del flujo fónico puedan constituirse significantes, ¿no? ¿Qué tal? Hola. Entonces, ese operador separa el flujo fónico de lo que llamé elementos sensibles, ¿sí? Eh, Aclaro que hablo ahora de operador y no de función, que era el término que utilizaba antes, para no usar los términos matemáticos de manera incorrecta, ¿sí? Porque no son efectivamente funciones, ¿sí? Que tienen una definición matemática específica, ¿sí? Entonces lo voy a llamar operadores, ¿sí? Que es una noción mucho más amplia que la de función. Entonces, ese operador, lo que difícilmente pueda separar de esa experiencia, ¿sí? Son los goces involucrados en ella, en esa experiencia sensorial, ¿sí? Ya que los goces son también parte de la operación de deslinde del flujo fónico. O sea, se deslinda mediante el goce, ¿sí? Tiene que haber un goce imaginario, ese del que habla Lacan al principio del siglo XXI, que intuye lo que hay que simbolizar, que simplifica, que reduce a gestalten más, con mayor pregnancia, etcétera, ¿sí? Bueno, este flujo, entonces, se lee y se segmenta mediante un aparato que es parte del síntoma, ese que llamé sigma mayor. ¿Sí? Toda esa línea punteada, ¿sí? Engloba lo que podríamos llamar el aparato de lectura que es parte del síntoma. ¿Sí? Puede ese aparato eventualmente producir significantes, ¿sí? Pero eso no siempre ocurre. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñó, entre otras cosas. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rebeca. Eso es lo que nos enseñó, entre otras cosas, la clínica del autismo. Lo seguro es que ese aparato produce y enlaza letras, es decir, elementos idénticos a sí mismos y relativamente estables, ¿sí? Las, no es que deban permanecer inmutables, porque ellas se van modificando con el tiempo, con la experiencia, etcétera, algo que Freud ya de la Carta 52, si mal no recuerdo, tenía presente. Y en un librito creo que de Byung-Chul Han, sobre el arte de la falsificación en China, comenta de manera muy interesante. Bueno, eh, decía, entonces lo seguro es que este aparato produce y enlaza letras, ¿sí? En sentido amplio, ¿sí? Con estas letras y o los significantes enlazados a ellas, eventualmente, ¿sí? Está puesto aquí arriba, ¿sí? Con ellos será posible asociar ulteriormente uno o más sentidos, ¿sí? Así es como de una experiencia se pasa al sentido de esa experiencia, ¿sí? Que puede ser la experiencia, eh, por ejemplo, de escuchar una frase, ¿sí? Pero además puede ser la experiencia de una palabra de amor, puede ser la experiencia de un encuentro sexual. Todo eso, ¿sí? Va en el paquete que llamé experiencia sensorial, ¿sí? El problema del equívoco con los misterios que apareja surge en el paso que lleva del flujo fónico y los voces involucrados, está en el medio ahí del aparato, ¿sí? A la eventual producción de significantes, ¿sí? Allí es donde aparecen los misterios del equívoco, ¿sí? Porque seguro que puede producir letras, eso incluso en el autismo, ¿sí? No cabe duda de que produce inscripciones, huellas idénticas a sí mismas, ¿sí? Tan idénticas a sí mismas son que parecería ser que no puede evitar repetir siempre exactamente lo mismo, ¿sí? Eso que se ha conceptualizado como la iteración, como la sameness, ¿no? La mismidad, en fin, de diversas maneras, ¿sí? Eh, Teorizaciones que me parece que podrían ser sometidas a revisión si pensamos en este asunto de la antecedencia de la operación imaginaria respecto de la simbólica. ¿Mm? Habría que revisar esas cosas. Creo que es lo que voy a hacer el año que viene.
Bueno, eh, el operador imaginario, ¿sí? Ahora me detengo en este OI primero, ¿sí? El operador imaginario, comandado por ese goce que llamé de simplificar, ¿sí? Y capaz de enlazar en forma multívoca y sin regla, ¿sí? Actúa antes y después del aislamiento del flujo fónico, ¿sí? O sea, a partir de la réplica inicial, ¿sí? Produce esta serie de operaciones, etcétera, para poder constituir el flujo fónico, ¿sí? Pero una vez constituido el flujo fónico, tiene que seguir operando, ¿sí? Para ensamblar entre sí las piezas de ese flujo fónico y armar la eventual serie de letras o bien cadena de significantes o ambas cosas. El operador simbólico, el otro, o ese que está allí, ese operador simbólico, comandado por el goce del encastre, como le llamé hace muchos años, ¿sí? Y capaz de enlazar en forma unívoca y con regla, a diferencia del operador imaginario que es multívoca y sin regla, ¿sí? Entonces, capaz de enlazar en forma unívoca y con regla, actúa antes, siempre antes de la eventual producción de significantes, ¿sí? Porque el encastre tiene que ser perfecto, ¿sí? Un elemento del flujo fónico, separado del flujo fónico, tiene que encajar perfectamente en una huella que llamamos letra, ¿sí? Si no encaja perfectamente, la función imaginaria tendrá que distorsionarla hasta encontrar una parecida a ella que encaje. Por eso digo que después del flujo fónico también sigue operando ese operador imaginario. Bueno, todo esto indica, como decía la vez pasada, que hay voces involucrados en producir el significante, ¿sí? Porque solo es posible, como vengo insistiendo hace 1000 años, solo es posible leer un equívoco si un goce comanda la elección, ¿sí? Famoso ejemplo de Siege Lampin, tomado de Saussure, ¿sí? No puedo saber qué manera de leer como significante lo que acabo de escuchar, fónico, si no es por medio de una elección de goce, ¿sí? ¿Qué goce está en juego? Entonces, de una réplica indicial, estoy repasando y simplificando un poco algo así como el hilo principal de lo que venimos trabajando todo este año, ¿sí? De una réplica inicial se pasa al flujo fónico eliminando detalles mediante ese operador imaginario que reduce a formas simples y lo hace por superposición, ¿sí? Para eso le di la imagen de las fotografías de Galton, ¿sí? Que es la idea, la imagen que usa Freud para hablar de la condensación, ¿sí? Por superposición. La forma simple, una vez simplificada ya, después de la acción de ese operador imaginario, la forma ya simple, gracias al operador simbólico, encastra entonces con otra forma existente en la memoria lingüística. ¿Sí? ¿Qué tal? Esa forma que ya tiene estatus de letra, idéntica a sí misma, con cierta estabilidad, etc. ¿Sí? Entonces, si estoy en lo cierto, pongo condicional, en fin, habrá que someterlo al veredicto de la clínica, todo esto, ¿sí? Ver si esto funciona clínicamente. Sí, pero si estoy en lo cierto, el operador simbólico solo actúa sobre los productos del operador imaginario. O sea, primero tiene que ejercer su acción el operador imaginario. Y solo después de que ejerció su acción el operador imaginario, opera, ¿sí? Hace su operación el operador simbólico, ¿sí? Y esto permitiría, a mi entender, comprender la dificultad del autista para producir significantes y establecer lazos sociales, pese a que la función simbólica del autista sea idéntica a la del no autista, ¿sí? Y a veces hasta brillante, ¿sí? La diferencia solo se situaría entonces en el operador imaginario, ¿sí? Y como mientras entre una reunión y la otra siempre lee una buena porción de libros sobre diversas cosas, y ya creo haber
leído prácticamente lo principal de todo el espectro de literatura que teoriza el autismo en la orientación lacaniana, ¿sí? Veo que en esto está el principal rasgo diferencial de esta manera de concebir el problema del autismo, ¿sí? En el hecho de poner la antecedencia de lo imaginario, ¿sí? Respecto de todo lo demás. O sea, todas las otras eh, maneras de concebir la problemática autística, ¿sí? Maleval, Patricio Álvarez, Renato Polsky, con la gente de la cigarra, etcétera, Eric Lorán en la batalla del autismo, todas esas maneras, ¿sí? Suponen que el problema está en lo simbólico, en el significante particularmente, ¿sí? O bien entre lo simbólico y lo real, ¿sí? Es decir, en el nivel, por ejemplo, de la lengua, ¿sí? Pero esta concepción lo que tiene de original tal vez no sirve, digamos, ¿no? Yo sigo esperando el veredicto de la clínica en relación a esto, ¿sí? Pero es que pone el acento en que la dificultad está en el nivel del imaginario, ¿sí? Y me parece, por eso sigo avanzando en esto, que con hipótesis, con un menor número de hipótesis se explica un mayor número de fenómenos del autismo, plantear el problema en el nivel del imaginario, ¿sí? En ese sentido, por ahora lo prefiero teóricamente, no porque sea mi modelo, sino que siempre preferiría un modelo que con menos hipótesis explicara más cosas, ¿no? Bueno, en fin. Este, claro, sí, Resulta muy difícil, no sé si es entender o pensar las dos cosas, si el operador simbólico funciona a partir de los resultados del operador imaginario. sí. En el caso del autismo, estamos viendo lo imaginario con deficiencia Con un funcionamiento distinto. o es Sí, distinto. Lo cual no quiere decir que no funcione. exacto, sí, Entonces, eso me puede aclarar. sí, Ese operador imaginario del autismo funciona de una manera particular. sí, Con los resultados de ese operador, el operador simbólico va a operar. sí, efectivamente. Y yo me planteaba la dificultad de pensar es, ¿con qué resultado va a operar el operador simbólico con este operador imaginario particular del autismo? No es buena la pregunta, pero eso lo puedo responder. Eh, la particularidad que yo encuentro en el autismo, ¿sí? Viendo casos clínicos, digamos, y autobiografías, ¿sí? La particularidad que yo encuentro es que en lugar de producir estas operaciones multívocas, ¿sí? Propias de todos los operadores imaginarios, operaciones multívocas sin regla, ¿sí? Y que permiten esa especie de elasticidad, ¿sí? En la adherencia de una forma a la otra, ¿sí? Esa elasticidad que Lacan mismo menciona cuando habla del enmiscamiento del imaginario, que lo fui pescando mucho antes de meterme en el problema del autismo, ¿sí? Y que yo metaforicé con la imagen más sencilla que pude, diciendo la diferencia que hay entre poner ladrillos que encajen unos perfectamente en otros y otros que sean más o menos, o piedras, digamos, en lugar de ladrillos, y rellenar los huecos por medio del cemento. ¿Sí? Con el cemento lo hago rápidamente, con esa elasticidad adhesiva que tiene el cemento lo logro fácilmente. Bueno, la función imaginaria sería el homólogo del cemento, digamos, y la función simbólica la de ladrillo, que tiene que encajar perfectamente para que se pueda apilar uno sobre el otro. ¿Está? Entonces, ¿cuál es mi intuición de lo que ocurre en el autismo? Que el operador imaginario en el autismo carece de esa flexibilidad, de esa elasticidad, de esa adherencia elástica, ¿sí? Es, por el contrario, un operador que funciona rígidamente. Toma la experiencia sensible, ¿sí? Recorta de esa experiencia sensible, ¿sí? Una parte, separa, por supuesto, logra separar algunas cosas, pero deja adherido todavía a eso una enorme cantidad de detalles que lo dejan, por ejemplo, todavía prendado de quién lo dijo, en qué contexto lo dijo, con qué tono de voz se lo dijo, etcétera, produciendo entonces
Lo simbólico, que luego lo va a encastrar, ¿sí? En una huella lingüística predeterminada, ¿sí? Lo simbólico lo va a memorizar al estilo de Funes el Memorioso, es decir, donde el perro de las 3:14 visto de frente no tiene nada que ver con el perro de las 3:15 visto de perfil. No hay manera de producir esa abstracción que es la simplificación y eliminación de ciertos detalles para quedarse con un núcleo esencial. ¿Sí? Eso es imposible de hacer en el autismo. En eso están de acuerdo todos los que han teorizado y han hecho clínica del autismo, ¿sí? Están de acuerdo en este, y por eso el autista constantemente está pidiendo que le den la regla sin excepción, ¿sí? Requieren la regla estricta que dé relaciones uno a uno, ¿sí? Porque su imaginario no permite relaciones multívocas, que no sean uno a uno, ¿sí? Esas relaciones de uno a muchos o de muchos a uno, no es imposible, ¿sí? Solo acepta su imaginario funcionamiento del tipo uno a uno, es decir, es un imaginario que prácticamente funciona como lo simbólico, es decir, como si solo pudiera producir encastres perfectos. ¿Está? Esa es la rigidez propia, me parece, del autismo. ¿Sí? Por eso yo difiero de las teorías que tienen que ver con que hay una defensa del autismo que no soportarían. No lo sé, tal vez tenga que revisar mis palabras y mi teorización, pero parece más bien que el problema es que no logra hacer el lazo porque carece de ese elemento, digamos, imaginario que permite constituir los significantes como tales, que son con los que hacemos lazo. Y al mismo tiempo, como con la letra es posible hacer un lazo de un tipo particular, que es el discurso científico, ahí se ve por qué los autistas, sin ninguna dificultad, por qué los autistas funcionan tan bien en ámbitos donde no sea requerida la interpretación, ¿sí? La ciencia, la tecnología, ¿sí? ¿No? Digamos, ahí funcionan perfectamente y pueden hacer lazo con otro. ¿Por qué? Porque A es igual a A, no A es A o B según el contexto. ¿Mm? Alguien levantó la mano, Victoria, sí. Te, abrí el micrófono y te escuchamos. Sí, bueno, estaba pensando que esto el operador imaginario, ¿me escucháis? Sí, El tema cuando estudiaba la debilidad mental que lo estudiábamos y después ahí en el seminario 11 hay como un tema y después también Lacan habla de la debilidad mental generalizada, digamos, y él dice débil mental o loco. Por ese lado, ahí es como una vía para pensar cómo opera la viscosidad imaginaria, digamos, que pasa en las constituciones subjetivas con esa cosa, porque a mí me da la impresión de que lo que él dice es que esa viscosidad, todos tenemos esa viscosidad o estamos locos, digamos así. claro. Bueno, lo voy a Mm. pensar. Para los que están aquí, gracias, Victoria. Eh, para los que están aquí, que no escucharon, ¿sí? Victoria propone enlazar lo que estoy diciendo sobre el operador imaginario en el autismo con algunos desarrollos de Lacan sobre la debilidad mental en el seminario 11 y en otros lugares, teniendo en cuenta esta especie de viscosidad de la que hablábamos antes. ¿Sí? Después lo voy a pensar, no lo tengo pensado ahora, pero me gusta como desafío. Bueno, ¿en qué estábamos? Había respondido, entonces creo que respondí a tu pregunta, Lili, sobre cómo podría ser que si con este funcionamiento particular que tiene el imaginario, el operador imaginario, el autismo, de todo modo pudiera operar el simbólico después del imaginario. Bueno, yo lo veo de esa manera, ¿sí? Puedo mejorar la manera de entenderlo, pero yo creo que es posible pensar de todos modos en estas etapas sucesivas. Eh, Ese operador imaginario, estoy tratando de definirlo mejor, digamos, ¿no? Tiene varios componentes, ¿sí? Uno de ellos inclina a pasar de lo complejo a lo simple, ¿sí? Este es un carácter fundamental, que es muy estudiado por las leyes de la Gestalt, por ejemplo, ¿sí? Hace 100 años. Otro componente de ese operador imaginario adhiere y conecta elásticamente como un pegamento, ¿sí? Con un goce, además, vinculado a eso, que puede alegrar, es el caso del chiste, ¿sí? De la ocurrencia chistosa, o mortificar, como en el caso de la paranoia, ¿sí? Que en los dos casos se ve cómo funciona esa adherencia elástica, ¿sí?
En la mayoría de los casos requiere para su funcionamiento este operador la identificación con el semejante, ¿sí? Con lo cual, si hay una función de un operador del imaginario que se las ve difícil para identificarse con el semejante, incluso para identificarse con la propia imagen especular, ¿sí? Entonces veremos que hay algo de la operación del imaginario que se va a ver entorpecido, ¿sí? De hecho, será muy importante someter a la prueba de la clínica el modo en que se constituye la imagen especular y la consistencia corporal en el autismo, si estoy en lo cierto respecto de esta peculiaridad del operador imaginario, ¿sí? Porque tomé el ejemplo de Borges, de Funes el Memorioso, con el perro de las 3:14 visto de frente y el de las 3:15 visto de perfil, que van a parar a huellas diferentes y que no tienen relación entre sí. Ahora, si yo me miro en el espejo, ¿sí? Y me veo de frente a las 3:14 y luego me miro de perfil a las 3:15, esa adherencia, esa rigidez, mejor dicho, del imaginario, ¿sí? Puede dificultar constituir la imagen del cuerpo propio en el espejo, ¿sí? Como una unidad, ¿sí? Entonces, la consistencia del cuerpo propio se puede ver afectada en el autismo por este mismo nivel. Y hay algo de la corporalidad, del manejo corporal del autista, ¿sí? Que parece ir en la línea de esto que estoy describiendo, ¿sí? Digo, tengo que reconocer, siempre lo digo, no tengo vergüenza de decirlo, 3 casos de autismo en 40 y pico de años de clínica que tengo. O sea que mi clínica es más bien pobre, se ha enriquecido más bien por cárteles donde he estado incluido como más uno, gente con mucha experiencia en autismo, controles que he hecho de gente que controlaba casos de autismo, etcétera, pero la verdad que me saco el sombrero ante los que están todo el día lidiando con esa clínica tan difícil, ¿sí? Este, pero de todos modos, por lo poco que pude ver de la experiencia clínica del autismo, hay algo de la corporalidad del autista, ¿sí? Que tiene un aspecto, no sé cómo decirlo, por momentos maquinal, ¿sí? Y esa maquinalidad es justamente lo contrario de la fluidez, de la contingencia, de la elasticidad, etcétera, que son propios del manejo de la imagen de sí, cuando el imaginario funciona de manera no autísticas. Bueno, eso. Simplemente es una intuición de que la misma hipótesis sobre el imaginario también podría explicar estas particularidades este, de funcionamiento corporal en esta clínica. Bien, así. Que pasaba decía que pensar el autismo no podría permitir pensar cuestiones esenciales de la Sí, clínica. exacto. Entonces estaba pensando en eso, más allá de que también yo tengo mucha experiencia con simulacros, con autismo. Pero pensaba entonces que, digamos, en la importancia de lo imaginario como dador de consistencia corporal, si lo puedo decir así. Y me preguntaba si no es, si la cuestión, digamos, si el punto de partida para pensar en el autismo que nos permite pensar la clínica, ¿verdad? No está ahí, que es volver al estadio del psicólogo, que creo que en el seminario 14 eh, se le da un peso fundamental a esta cuestión de espejo y la consistencia corporal. Sí, ¿Saben eso? sí, sí. Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto ya, no sé si, pero como si seríamos decir, bueno, pero entonces lo imaginario es finalmente el cuarto, ¿qué es lo que está?
No, porque siempre decimos, bueno, cuando pasamos a pensar, cuando pasamos de la primacía de lo simbólico, con la función paterna, ¿no? Y decimos, no, ninguno de los tres registros tiene la primacía, están todos, tienen el mismo valor. Y ese cuarto, esa pluralización del cuarto, es de orden imaginario. Está bueno. Sí, creo que en la penúltima reunión recordé justamente que Lacan, cuando busca revertir el descrédito en el que en algún sentido él mismo había asumido el imaginario durante algún tiempo y que había llevado a la gente que lo seguía en su seminario a decir lo imaginario una porquería, ¿no? De hecho, el seminario a partir del 23, 24, etcétera, empieza a poner lo imaginario en pie de igualdad con el Santón. ¿Sí? Dice, lo que el hombre sabe hacer con su imagen, ¿no? Es como una manera de entender cómo se las arregla con el Santón. Algo más, incluso. Lacan trabaja mucho el problema de cómo hacerse la consistencia corporal, ¿sí? Por ejemplo, mediante un partener sintomático. ¿Sí? Como es más frecuente en las mujeres, dicen, ¿no? Que hagan pasar la consistencia corporal por un partener sintomático. ¿Sí? Que encuentran en el hombre, digamos, un partener sintomático que es como si cerrara, por así decirlo, eh, una consistencia corporal que de otra manera no se obtendría, ¿no? Y hay muchos casos clínicos trabajados en esa dirección. Yo digo, ¿no hay algo en eso? ¿No hay algo en eso similar, ¿sí? Al problema que en la clínica del autismo hoy se llama la necesidad del doble, ¿sí? Ustedes saben que se habla de, de tres bordes, tres tipos de bordes en el autismo, uno de los cuales es la creación de dobles, ¿no? Que pueden ser personajes imaginarios, etcétera, ¿no? ¿No será eso, digamos, un problema más general, donde la consistencia corporal requiere, ¿sí? De una formación adicional que no da simplemente en la experiencia del espejo, ¿sí? Entonces tendríamos ahí una manera de pasar también de la clínica del autismo a la clínica general de la consistencia corporal, ¿no? Así que agradezco mucho la pregunta que me inspira para nuevas investigaciones en relación con esto. Bueno. Estaba con la cuestión del goce el operador imaginario, cómo funcionaba. Decía, el goce predominante en el operador simbólico, dije siempre, es el del encastre, ¿sí? Tan importante es que cuando falta suscita cólera, ¿sí? Cuando las clavijitas no encajan en los agujeritos, ¿sí? Este operador reconoce una forma ya simplificada por el operador imaginario como una letra con cierta estabilidad, ¿sí? Porque encaja con lo ya inscrito, ¿sí? El encastre debe ser exacto, ¿sí? Si no hay encastre exacto, puede ser que un imaginario que opere de la manera no autista todavía opere sobre eso para deformar elásticamente hasta producir el encastre exacto, ¿sí? Eh, en el autismo, la réplica indicial correspondiente a la experiencia sensorial queda adherida al contexto, queda adherida al emisor, queda adherida a un montón de detalles, ¿sí? Y lo hace de forma unívoca, a diferencia de lo que ocurre en las estructuras no autísticas, donde esos detalles pueden separarse, ¿sí? Y de manera multívoca. Para conjeturar ahora de qué manera las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equívocos, que era lo que planteé al principio de la vez pasada, retomé algunos desarrollos ligados a la sexuación, que también vimos a lo largo del año, ¿sí? Los que derivan la polaridad hombre-mujer, ¿sí? De experiencias de goce y no de la estructura significante, ¿sí? Recuerdan que
tomamos lo que llamé la teoría del error común, por algo que dice Lacan al principio del seminario 19, y la famosa frase de el significante, el error común es no ver que el significante es el goce y que el falo es el significado. Que interpreto leyendo significante como corte, diciendo el corte se da entre los goces, ¿sí? El corte está en el nivel del goce, y lo significamos por medio del falo, ¿sí? Es decir, por la oposición entre fálico y castrado. Pero digamos, el significante, lo que corta, ¿sí? Lo que da la diferencia es la relación inconmensurable entre un goce y otro, ¿sí? Que es lo que anoté aquí arriba, como con ese matema, no sé si se ve, lo voy a escribir aquí abajo, que es la diferencia de gozos, un significante en el lugar del significado, el falo, ¿sí? Que es como resumo esa especie de teoría del error común. ¿Eh? ¿Cuál es la idea? La idea es que unas experiencias de goce, tanto del cuerpo propio como del cuerpo ajeno, ¿sí? Llevan a introducir en la lengua el término hombre, cualquiera de sus equivalentes, ¿sí? Y otras experiencias llevan a introducir en la lengua el término mujer, ¿sí? Estos términos no forman un par de oposición significante, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? No son uno el negativo del otro, uno menos el otro, etc. ¿Sí? No forman un par de oposición significante y menos aún están abiertos a interpretación, sujetos a interpretación. ¿Sí? El error común, ¿sí?, es no ver que el significante es el goce y el falo es su significado, y lo significamos por ese medio. ¿Sí? El significante es corte, decía, el corte está en el nivel del goce, no en el de la diferencia sexual. Y ese error es creer entonces que la diferencia entre hombre y mujer es la que opone tener el órgano al no tenerlo. Esa es la diferencia entre fálico y castrada, justamente. ¿Sí? Y no la que opone dos goces inconmensurables, ¿sí? Entonces, por eso escribo esto. Significamos la diferencia de goces mediante la diferencia entre tener y no tener el falo, ¿sí? En esta expresión, otra vez el goce antecede al significante, ¿sí? Vemos cómo es anterior el goce al significante, ¿sí? La sustancia gozante es anterior al significante porque hace falta goce para producir significante, ¿sí? Ese es el punto, sí, tal vez más controversial de esto, aunque encuentro referencias en muchas cosas de Lacan que también permiten apoyar esta antecedencia del goce respecto del significado. Por ejemplo, vimos la vez pasada, en la tercera, Lacan dice que el cuerpo, que entre el cuerpo, ¿sí?, que es esa imagen que debe constituirse en cierto momento, ¿sí?, entre el cuerpo y su goce, dice, hay un abismo. Y que la lengua civiliza ese goce, ¿sí? Por lo tanto, este goce preexiste a la lengua y viene a civilizar, ¿sí? Y me pregunté, ¿sí? ¿La lengua es el agente civilizatorio que domestica el goce salvaje o es el instrumento mediante el cual el goce se civiliza? ¿Sí? O sea, el goce se vale del instrumento de la lengua para civilizarse, ¿sí? Antes de la reunión de hoy, Lili me comentaba una duda respecto, ¿sí? Es que en realidad es casi una aseveración. Si no pudiera civilizarse el goce, la especie humana se hubiera extinguido, ¿sí? O sea, quedaría cada uno solo con su goce sin encontrar manera de hacerse de un partener, de hacerse un lazo con el otro, ¿no? Porque no hay relación sexual. Entonces, si es cierto que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equívocos, ¿sí?, es decir, algo que está dentro del aparato de lectura, ¿sí?, incluido en ese nivel que llaman los goces, ¿cierto? ¿Sí? Los goces, ¿sí?, que forman parte del aparato que va a transformar en la letra, eventuales significantes, y a partir de allí los equívocos. Entonces, es cierto que las experiencias de goce constituye la lengua como integral de equívocos,
nos inclinamos más bien por la segunda opción, es decir, que la lengua crea ese instrumento civilizatorio como producto del goce mismo, no como algo que viene desde afuera a domesticarlo. ¿Sí? Algo más. En lo que llamé con mal lenguaje esta experiencia sensorial que está en el principio de todo este funcionamiento que trato de formular. ¿Sí? No interviene solamente el aparato de la audición. ¿Sí? El cuerpo es afectado por estímulos de toda índole, de esas experiencias, que además goza del conjunto en muchas formas. ¿Sí? Hay elementos, entonces, de esa réplica inicial, es decir, con qué responde el cuerpo, ¿sí? Hay elementos de esa respuesta, de esa réplica inicial, que quizás ningún operador imaginario, con su inclinación a simplificar, logre separar y eliminar por completo durante ese veloz proceso que crea el flujo fónico, ¿sí? En particular, digo, los afectos y los goces involucrados en esa experiencia. ¿Cómo separarlos? Es el goce mismo el que está funcionando en la delimitación. Es que son goces, ¿no? Goces lo que comanda esa función, mejor dicho, esa operación del operador imaginario, ¿sí? Así es como interviene, a mi entender, la sustancia gozante en el aparato de lectura. En las particularidades de ese aparato también cuentan las que definen el cuerpo como sexuado, ¿sí? En especial esos tipos de goce que asociamos al término mujer y los que asociamos al término hombre, ¿sí? En la experiencia sensorial de partida, el cuerpo puede gozar al modo hombre o al modo mujer, ¿sí? Así incide la sexuación, ¿sí? En ese aparato sintomático del equipo, ¿no? Y eso, con eso causó un poco de risa la vez pasada, descubriendo la pólvora de que hay modos masculinos y modos femeninos de escuchar y de leer, ¿sí? Que difieren, ¿sí? Verdad de perogrullo que tuve que estudiar mucho para descubrir. Bueno, entonces, hay síntomas, de conclusión, para reunir todos estos hilos, hay síntomas y aparatos de lectura propios del modo hombre de gozar y otros que son propios del modo mujer de hacer. ¿Sí? Esto permite pensar por qué las mujeres, las llamadas mujeres, se inclinan a hacer lazo de modo distinto al de los llamados hombres. ¿Sí? Unos y otros leen y escuchan de maneras diferentes. Por lo tanto, sus maneras de hacer lazo son diferentes. ¿Sí? Y ahí empezamos a entender cosas que la más sencilla sociología psicoanalítica descubre todos los días. ¿Sí? Que las mujeres se enlazan entre sí de manera diferente que los hombres. ¿Sí? O que tienen en general síntomas distintos de los que hacen los hombres. ¿Por qué esa particularidad? ¿Sí? Bueno. Acá en este punto entonces se unen el aspecto clínico del equívoco, ¿sí? Es decir, una interpretación que lee lo que se escucha puede modificar la economía de los goces en un cuerpo, ¿sí? Con el vector del autismo, que es el que nos permitió aislar los operadores imaginarios y simbólicos, y con el vector de la sexuación, por lo que acabo de decir, ¿sí? ¿Cómo es que, Lili también me preguntaba, cómo es que una interpretación puede modificar la economía de los goces, ¿sí? Que es lo que hacemos en la clínica cotidiana, ¿sí? Por lo menos que aspiramos a que eso se produzca en la clínica cotidiana? Es precisamente porque nos introducimos en esta experiencia sensorial, induciendo una manera distinta de leer lo que se escucha. ¿Sí? Y por lo tanto, el modo en que el goce incide en la operación de lectura se ve modificado en consecuencia. O sea, lo que hacemos es introducirnos, por así decirlo, en el aparato de lectura y desde el aparato de lectura operar maneras diferentes de, ¿no? O sea, crear operadores imaginarios y simbólicos diferentes de los que vienen de fábrica, digamos. ¿Ok?
Bueno, también con esto se puede entender, también me parece por lo menos, de manera más natural, por qué ante la expresión polisémica en un chiste, juego de palabras, en una interpretación analítica, el otro sentido, el segundo sentido, ¿sí? Connota siempre cierto modo de gozar. Y por qué estas formaciones de palabras pueden tocar el cuerpo y afectar esos modos de gozar, ¿sí? Creo que es porque el equívoco revela que el modo de leer lo que escuchamos involucra elecciones de goce que suponen que el aparato de lectura es parte de la sustancia gozante, no está separado de la sustancia gozante, es parte inherente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma un equívoco? Eso que, digamos, aquello a lo cual apuntó todo el misterio, digamos, que tratamos de iluminar a lo largo del año. ¿Cómo se forma? A partir de la experiencia sensorial, como quieran llamarla, el operador imaginario deslinda el flujo fónico. Hasta ahí creo que quedó bastante claro, ¿sí? Deslinda el flujo fónico. El funcionamiento de ese operador depende de los goces involucrados en la no relación sexual, ¿sí? Que puse con la formulita que aquí pongo en grande y que hacia arriba puse más chiquitita, ¿sí? En las estructuras no autísticas, que soportan el equívoco, las autísticas no, ¿sí? En las estructuras no autísticas, ese operador imaginario es capaz de asociar múltiples letras a un dado sector de flujo fónico, ¿sí? Es decir, que esta operación que va del flujo fónico a la letra puede ser multívoca, ¿sí? Si el operador imaginario es rígido, solo será unívoca. ¿Está? Esa asociación. ¿Sí? Si se pueden asociar múltiples letras a un único flujo fónico, ¿sí? Esto permite inscribir el equívoco. ¿Sí? El equívoco es justamente que lo que escuchamos, flujo fónico, sea susceptible de más de una lectura. ¿Sí? Eso solo es posible si la función imaginaria, ¿sí? Asocia multívocamente letras con ese flujo fónico. En la estructura autística eso es imposible. Por eso es que me parece que no es que el autista se defiende del equívoco, sino que el autista no tiene manera de producirlo. ¿Está? Digo, porque hay teorías, nuestros colegas lacanianos dicen que el autista se defiende del equívoco, ¿sí? Que busca eliminarlo, lo rechaza, no puede constituirlo, ¿sí? Y me parece que esto permite aclarar dos referencias de Lacan que hemos estado comentando, una del 73 y la otra del 75. ¿Sí? La del 73 es de el atolondradicho, ¿sí? Cuando decía, ya lo comenté en varias reuniones, que una lengua es la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Es la beta en la que lo real de que no hay relación sexual depositó su sedimento en el curso de los siglos. Y la otra, porque se ve aquí, digamos, ¿no? La integral de la lengua sería la sumatoria de todas esas, de esos equívocos que se han ido produciendo a partir de las experiencias sensoriales de cada uno de los individuos en una comunidad lingüística, ¿sí? Esto tal vez lo puedo desarrollar un poco después. Y también la otra referencia, que es la carta a un joven tecnólogo del año 75 más o menos, cuando dice que hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella, incluso el goce de la vida, ¿sí? Con esto me parece que podemos dar por comprendido, aunque sea en primera aproximación, esta afirmación de que las experiencias de goce constituyen la lengua como integral de equívocos, ¿no? Y lo que quedaría por investigar, quiero por lo menos subrayarlo, ¿sí? En relación con esto, es dos cosas que me parece que se desprenderían de aquí como líneas de investigación, que no creo que yo vaya a seguir, ¿sí? Pero lo dejo abierto. Yo creo que voy a ir por otro lado y no puedo ir por todos al mismo tiempo. Pero una de ellas
es el lugar del goce fálico y del goce del sentido en este aparato de película. ¿Sí? O sea, te recuerdan que Lacan reconduce, después de haber explorado la diversidad de voces irreductibles unos a otros, desde el año 69 más o menos en adelante, ¿sí? Hasta el 74, reconduce todos los voces a una combinación de 3 o 4 voces básicos: voces del sentido, voces fálico, voces de la vida, tal vez si quieren un cuarto, que es el plus de gozar a mí. ¿No es cierto? Dice, bueno, todo es, de alguna manera, se reduce a estos goces, y además estos goces están sometidos a una economía. Es decir, que se puede redistribuir manteniendo la suma constante. ¿Sí? Bueno, los goces que están involucrados aquí son esencialmente los goces que forman parte de lo simbólico, el goce del sentido y el goce fálico. ¿Sí? Porque tienen en cuenta la réplica inicial que forma el flujo fónico y la letra y el significado. ¿Sí? O sea que necesariamente lo simbólico está en cuenta. ¿Sí? Eso excluye de este problema del aparato de lectura el goce de la vida. ¿Sí? El goce de la vida es imaginario real. ¿Sí? Al estar fuera del simbólico, es por eso tan difícil de nombrar, de identificar, de compartir. ¿Sí? Es singular, cada uno forma lazo simbólico con otro. Bueno, pero, ¿qué lugar tienen en este aparato de lectura esos goces básicos? El goce fálico y el goce del sentido. ¿Sí? Y segunda cuestión, íntimamente relacionada con esto, ¿sí? Es la siguiente. Hay dos maneras de definir un sentido. ¿Sí? Dos maneras fundamentales, y no se ha inventado todavía una tercera. ¿Sí? Una es por medio de un par significante, S1 y S2. ¿Sí? El segundo que significa el primero, ¿sí? Que antecede el sentido que abajo. ¿Sí? Una mediante el par S1 y S2. Pero hay otra manera de asociar ese sentido o significante, que es por medio de un único significante, ¿sí? Y el fantasma, que es un intérprete rígido del sentido, que produce sentido como resultado. ¿Sí? Esto lo he explicado en un montón de cosas, lo escribí en libros, etcétera, no lo voy a resumir, pero digamos que es precisamente cuando nos falta ese segundo significante que interprete, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos que enfrentarnos con el deseo del otro, por ejemplo, ¿no? Que no tiene significante. ¿Sí? Ahí no tengo manera de responder a la pregunta ¿qué quieres en cuanto a mí? Por ejemplo, grafo del deseo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo el significante, ¿sí? Del cual me agarré para hacer la pregunta y lo interpreto fantasmáticamente. ¿Sí? El fantasma me da un sentido, ¿sí? Se ve en el vector retrógrado que va del deseo del otro pasando por el fantasma y vuelve a la cadena significante como significado del otro, ese minúscula de A mayúscula, el grafo del deseo, ¿no? Pero lo hace a partir de un solo significante. ¿Sí? Ya no son dos significantes en la cadena, es uno solo. Y eso es lo que justamente introduce el malentendido, por ejemplo, en todas las relaciones donde el deseo está involucrado, relaciones familiares, de pareja, etcétera, ¿sí? Porque cada uno interpreta con su fantasma, ¿sí? Y al interpretar con su fantasma, el malentendido está a la orden del día, cada uno con su fantasma. No hay ni rastro de una comunicación posible, de un entendimiento, etc., ¿no? O sea, es necesario haber dilucidado el propio fantasma y no atravesado para poder tener un lazo sintomático con el partener que no esté condenado al malentendido. ¿Sí? El malentendido siempre existe, digamos, pero no en esa proporción brutal. ¿Sí? Entonces, el fantasma involucra goce fálico y goce del sentido. ¿Sí? Pega a los niños, lo muestra muy bien. ¿Sí? El goce fálico, que tiene que ver con la paliza, y el goce del sentido, porque me pega a mí y no al niño rival, digamos. ¿No es cierto? Es decir, me ama. ¿Sí? Es el goce de ese sentido amoroso. Para resumidas cuentas, ¿sí? El fantasma involucra esas dos formas de goce y es una máquina de producir sentido a partir de un significante. ¿Sí? De un significante uno, que
tiene estatus de letra, ¿sí? Entonces, ¿dónde ubicar allí la operación del fantasma? ¿Sí? Parecería ser que la operación del fantasma se da a partir de la letra y anterior a la función del significante, pero no lo sé, habría que investigar, ¿sí? Lo dejo abierto, digamos, lo que tengan de investigar. Pero lo que quiero decir es que tal vez debamos considerar que el fantasma forme parte del aparato de lectura, ¿sí? Y por lo tanto, esto llevaría a pensar que el fantasma es parte del síntoma, ¿sí? Por eso digo que es una investigación que vale la pena hacer, ¿sí? En lugar de pensar síntoma y fantasma, como de los 80 con Miller, ¿sí? Como dos dimensiones clínicas, no sé qué, más que clínicamente uno pueda establecer esa distinción que Miller establece muy bien, en el nivel del aparato de lectura, tal vez la distinción no sea tan precisa y quizás ver la relación entre síntoma y fantasma sea una manera de arrojar luz sobre ese aparato de lectura, ¿sí? Victoria quiere intervenir otra vez. Victoria, te escuchamos. Abrí tu micrófono. Sí, Habla bien agradezco. alto, por favor, porque si no, no te escuchamos. ¿A mí me escuchan? Sí, Se escucha ahí, bueno. Bueno, gracias por breve, ubicar porque esto. voy a tener que traducirlo después para que escuchen lo de la sala, porque Ah, hoy no bueno. se escucha de acá. Bueno, esto del fantasma lo iba a preguntar y justo lo ubico. Bueno, no, que para volver a eso del doble en el autista y quiero saber si entendí cuál sería la cuestión. Y sería, por ejemplo, el doble y la cuestión de las identificaciones histéricas al semejante sería, ¿cómo es el tema? Sí, A- no puedo, esto. te agradezco la pregunta. Sí, es la pregunta que hace sobre la relación que sugerí entre el problema del doble en el autismo y las identificaciones que dan consistencia corporal en la histeria. Sí, es a explorar. Sí, digo, veo en principio una homología estructural, no es que lo haya demostrado, es simplemente una conjetura. ¿Sí? Que tal vez haya problemas transestructurales que tienen que ver con la necesidad para tener ser imaginario para constituir la consistencia corporal de la Se corta, está entrecortado. No sé si ustedes escuchan. No se escucha. ¿No se escuchó lo de recién? No, estaba ¿Ahora se entrecortado la escucha? última parte. Sí, ahora Bueno, sí, parece que la conexión de aquí es inestable. Para terminar, le voy a leer un pedacito de un artículo inconcluso que estoy empezando a escribir ahora para una revista española, donde voy a tratar de la revista del psicoanálisis, que es de la ELP, donde voy a tratar de incorporar al final algunas de estas cosas que venimos desarrollando este año. No tiene título, aunque provisoriamente lo llamé el sedimento de la no relación sexual. ¿Sí? Eh, lo leo porque encontré allí algunos elementos más en Lacan para pensar de qué manera es que puede constituirse la lengua como integral de equívocos, ¿sí? Que es lo que quería interrogando. ¿Sí? Hacia 1975, año de su gira por varias universidades norteamericanas, Lacan escribe una extensa carta a un joven etnólogo en la que afirma que hay en la lengua tanta acumulación de experiencia que no hay goce que no se entreteja con ella, incluso el goce de la vida. Esta sorprendente aserción suscita al menos dos preguntas. ¿Cómo se acumula experiencia en una lengua y de qué manera se entretejen en esta los diversos goces? Ambas inclinan a pensar que, además de la repetición propia de cada cuerpo hablante, hay otra modalidad de repetición. El tema de la revista es la repetición. ¿Sí? Hay otra modalidad de repetición vinculada a colecciones de tales cuerpos, ¿sí? Si estos son parte de una misma comunidad lingüística.
varios planteos hechos por Lacan en esa época también lo sugieren. Vale la pena entonces poner en serie estos planteos para calibrar el estatus conceptual de esta poco explorada noción. El primer planteo surge del atolondradicho, ¿sí? Que es este que les mencionaba recién, ¿sí? Publicado un par de años antes de la carta mencionada. En este escrito, luego de afirmar que el inconsciente está sujeto al equívoco en que cada lengua se distingue, algo que bien habría podido ser aseverado por Freud, Lacan agrega que una lengua es la integral de los equívocos que su historia dejó que persistieran en ella, y que tal es la beta en la que lo real de que no hay relación sexual sedimentó en el curso de los siglos. Y dado que una integral es una gran suma de pequeños elementos, en el caso de la lengua los elementos son, según esta definición, unos equívocos persistentes que constituyen el sedimento ancestral de la no relación sexual. ¿Sí? El término que usa Lacan para sedimento es depósito, ¿sí? Es un término geológico, también en sentido vulgar es depósito, ¿sí? Pero es término geológico, no lo que sedimenta. La imagen de este sedimento y el término geológico empleado para nombrarlo no son un ápax en la enseñanza de Lacan, que parece encontrar en ellos un instrumento idóneo para explicar su intuición del modo en que se relacionan el significante y la letra o el inconsciente y la lengua. Retoma imagen y término poco después en la tercera, cuando incita a concebir el sedimento, otra vez, el aluvión, la petrificación que resulta del manejo por parte de un grupo de su experiencia inconsciente. ¿Sí? La experiencia inconsciente grupal. Incita a concebir ese sedimento, ¿sí? De esa manera, a fin de entender, sigue Lacan, por qué la lengua permite afirmar que no es pura casualidad, ni tampoco arbitrario, que haya equívoco entre, por ejemplo, el francés veut o anhelo y veut como quiere. ¿Sí? Se escriben distinto, o no, escrito con N al final, que es no, ¿sí? Y nom con M al final, que es nombre. ¿Sí? O de con apóstrofe, que es de ellos, y de todo junto, que es dos. ¿Sí? Son los ejemplos que da Lacan. Y lo que de esa experiencia sedimenta, otra vez se utiliza la palabra sedimento, ¿sí? En la lengua, no es otra cosa que el goce. ¿Sí? En similares términos, él ya había definido el inconsciente como sedimento, otra vez, aluvión del lenguaje. Y luego volverá a apelar a ellos a la hora de ilustrar ese saber en lo real, saber que ningún sujeto posee, no es propio de un sujeto, ¿sí? Como un sedimento, otra vez, que se forma en cada individuo cuando aborda la relación sexual, ¿no? Y todavía en 1977, esto es de la apertura de la sección clínica, ¿sí? Sigue recurriendo a la misma imagen y al mismo término para plantear que entre significante y significado no hay más que un sedimento, otra vez, ¿sí? Un uso cristalizado de la palabra en una lengua nacida en cierta comunidad, ¿sí? Y lo que determina ese uso, agrega, no es otra cosa que lo que Freud llamaba condensación. ¿Se acuerdan que hablábamos de la condensación? Justo, bueno, en el vocabulario de la interpretación de los sueños, este vocablo, condensación, designa la formación de elementos nodales y multívocos, esto es de Freud, ¿sí? En el proceso mediante el cual se elabora el contenido manifiesto onírico, ¿sí? Y agrego, aunque esto describa muy bien lo propio del equívoco, que los equívocos hacen nudo y son multívocos, justamente, ¿sí? No parece armonizar con la idea de una sedimentación duradera, que es el motivo por el cual Lacan remitió a condensación en Freud, ¿sí? Sin embargo, en un artículo apenas posterior, que es el que les traje de 1901 la otra vez, Freud ilustra de otro modo lo que entiende por condensación. Dice que ese proceso es análogo al que Francis Galton empleaba para crear su fotografía de familia o de otros grupos sociales. ¿Y cómo era? Al impresionar una misma placa fotográfica con imágenes de rostros de diversos individuos, ¿sí? El resultado muestra, dice Freud, nítidamente destacado lo común en la imagen conjunta, pues los detalles discordantes casi se eliminan entre sí y se tornan nebulosos, ¿no?
Esto aclara entonces el modo en que Lacan entiende la formación del sedimento como una condensación, lo que resulta de la repetición transindividual de esas experiencias es lo que hace de la lengua un asunto común. ¿Sí? Es decir, cada uno, cada cuerpo hablante y sexuado se enfrenta con el problema de abordar la no relación sexual. Lo hace como puede. ¿Sí? En ese abordaje, ¿sí? Tendrá diversas experiencias de goces sensoriales, etcétera, ¿sí? Experiencias, si quieren, sexohablantes, ¿sí? Ya que es un cuerpo sexuado y hablante, ¿sí? Tiene experiencias sexohablantes en las cuales un aparato, un operador, como se llama aquí, el operador imaginario, deberá de la réplica inicial que forjan esas experiencias sexohablantes, deberá separar los elementos que pueden constituir eventualmente el flujo fónico. ¿Sí? Ella ligada directamente a cada uno de esos elementos del flujo fónico. ¿Sí? Entonces, el depósito de todas esas experiencias de goce en un fondo común, como hablamos de fondo común de inversión, ¿sí? En el fondo común de la lengua, ¿sí? Eso es lo que hace de la lengua ese asunto común en el cual precipitan todos los equívocos como marca de esas experiencias de goce. ¿Sí? Equívocos cuando es posible que el imaginario opere de manera equívoca. ¿Sí? Es por eso que queda un poco fuera de la comunidad lingüística el autista, precisamente, que no tiene un imaginario que le permita compartir esto. Bueno, nos quedan 15 minutitos para conversar. Si quieren hacer alguna pregunta, comentario, crítica, son bienvenidos, tanto por el Zoom, cuyo caso hablen directamente el micrófono y hablan muy alto porque hoy no nos escuchamos bien. No por problema de ustedes, sino nuestro. También de aquí, si quieren hacer algún comentario. No voy a preguntar si resultó claro porque ya sé que no. Al menos la imagen de lo que pretendo formular y formalizar, algo de eso pudieron acompañar, ¿sí? Ya con eso me siento más que satisfecho por ahora. Hola, Bien. hola. Aclaro que no es una limitación de ustedes solamente, es una limitación mía también, ¿sí? Para entender lo que estoy diciendo, ¿sí? Para transmitir lo que voy elaborando. Alguien quiso hablar recién, pero no sé quién Sí, es. yo estoy un poco afónica, ¿se me escucha? ¿Quién es? Rosana Rancaño, estoy un poco afónica. Ah, ¿qué ¿Se tal? ¿Cómo te escucha? va? ¿Se Rosana, escucha? sí. Ah, me parece fundamental lo que vos hablabas hoy del operador imaginario, anterior al operador simbólico, y me Sí. parece que convoca a pensar el lugar del analista. En esto que vos decías, que el goce, la experiencia de goce influye en la lectura, ¿no? Atraviesa el modo de lectura. Como en diversos casos el analista con un niño autista tiene que poner en juego ahí su cuerpo, desde qué lugar, digamos, por decirlo de alguna forma, no es quizás desde el lugar del muerto, sino desde el lugar del vivo, por decirlo, de cómo transmitir la experiencia de la vida, ¿no? Perfecto. Yo Sí. me encontré, por ejemplo, con casos, Espera un eh, segundito, para que sí, pueda resumir un poco en voz alta para los que están aquí que no escuchan. Entonces, Rosana dice que esa antecedencia del operador imaginario respecto del simbólico permite pensar el lugar del analista, sobre todo en la clínica con el autismo, donde el analista no tiene que encarnar algo así como un cuerpo propio del lugar del muerto, sino un cuerpo vivo, ¿no? sí, tal cual. Pensaba, también lo pensaba en esto del falo imaginario, el falo simbólico,
Y digamos, digo, como ahora estoy pudiendo, con esto que vos transmitís, estoy pudiendo pensar la clínica anterior, ¿no? Cómo me encontré a lo mejor ante niños, por ejemplo, con lenguaje maquinal que vos decías, que no miraban y muy triste, y mirada parece triste, encontrándome diciendo, hola, qué alegría de verte, qué hermoso día, digamos que con otros pacientes jamás intervengo de esa forma, digamos, ¿no? Que después al tiempo produjo sus efectos y pudimos pasar de lo escrito, que de un chico, por ejemplo, Asperger, que escribía, repetía todo lo que parecía al final de una película, ¿viste? Al dibujo. Es como poder pasar de la repetición, no, la otra palabra era, bueno, a Generación. a la imitación, viste que el dibujo Claro. nunca es perfecto. Y me Está parece bien. como que me Bueno, abrís tengo un me momentito para ver ordenás si puedo mucho. reproducir algo para los demás. Eh, digamos, la propuesta de Rosana Rancaño, que está hablando, es pensar diversos problemas clínicos a la luz de esto, como por ejemplo el modo en que el analista se puede dirigir a un chico con un cuerpo maquinal de una manera súper vivaz que no utilizaría en la clínica con otros tipos de pacientes, o el modo de utilización de la escritura en el pasaje, por ejemplo, eh, de la como era que había dicho, de la iteración de las mismas palabras, por ejemplo, del final, que aparece en el final, en los créditos de una película, a la posibilidad del dibujo y de la imitación. Hasta ahí más o menos creo que resumo y Es te tal acompañé. cual. Sí, Ok, eso, eso bueno. era. Me Sí, yo creo pareció que que todo me... esto, insisto, eh, te agradezco, Rosana. Todo esto me parece que, como dije varias veces en la reunión de hoy, todas estas elucubraciones no tienen el más mínimo sentido si no se puede extraer de ellas alguna consecuencia clínica que podamos poner a prueba, ¿no? Poner a prueba de su utilidad, ¿no? Recién estoy tratando de afinar un poco los instrumentos como para pensar cómo extraer las consecuencias clínicas de esto, ¿sí? Pero me parece que por lo menos introduce una lectura distinta. Estoy en la actualidad con tres analistas que tienen a bien mandarme su caso de autismo y sus elaboraciones sobre eso. Estoy intercambiando lecturas diversas, ¿sí? Es decir, cómo con una teoría o con la otra teoría se podrían leer diversamente ciertos fenómenos porque llevan a pensar de distinta manera las intervenciones, ¿sí? ¿Qué clase de cosa es lo que se produjo como efecto de cierto tipo de intervención? ¿Qué era lo que guiaba al analista y cómo leer la respuesta del analizante a esto? ¿Sí? En fin. Bueno, Sandra, mi querida Sandra de Costa Rica, te escuchamos. A mí el Buenas tardes. micrófono y la cámara, si te vemos, si es Sí, posible. ajá. Buenas tardes. Primero el agradecimiento porque he disfrutado muchísimo estos contenidos tan agudos. Yo quiero dos preguntas nada más y seguir el año entrante en las consecuencias clínicas de poder armar una relación entre síntoma y fantasma, aduciendo de dónde toma el síntoma su contenido si no es del fantasma. Esa sería la primera. Y la segunda, esta cuestión de lo imaginario unido al goce de la vida y las consecuencias en lo real, que ambos vectores me parecen como fundamentales para pensar la clínica actual y los casos límites, no solo el contexto del autismo, sino lo que se llaman los casos limítrofes o bordes o etcétera. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, sí, repito, digamos, ¿no? El problema de cómo articular entre sí fantasma y síntoma y cómo podría pensarse ese problema bajo la idea de que de dónde, sino del síntoma, del fantasma toma sus elementos del síntoma, creo. Y la otra cuestión es cómo pensarlo solamente de manera clínica, digamos, no solo estos problemas que plantea el autismo, sino otras estructuras semejantes como, no,
próximas o semejantes, como podrían ser, por ejemplo, los trastornos border, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí, por supuesto, línea de investigación que se abren a partir de aquí. Sí, con respecto a la cuestión, la segunda cuestión, no tengo nada que decir ahora, agradezco la pregunta porque es para abrir un tema de investigación. Con respecto a la primera, hay que, digamos, tengo que subrayar que estoy pensando el síntoma, ya no con la primera enseñanza de Lacan, sino con la última y tal vez ultimísima enseñanza de Lacan. Y en ese sentido, me parece que vale la pena preguntarse por la articulación entre síntomas en este sentido, ¿sí? Y el fantasma dentro del aparato de lectura o no, ¿sí? En la primera enseñanza de Lacan son efectivamente dos dimensiones separables y es el significante del síntoma de donde toma sus elementos el fantasma, la articulación freudiana entre síntoma y fantasma es clara, digamos. Caso Dora, por ejemplo, ¿sí? Cuando habla de las famosas solicitación somática, por ejemplo. Pero el problema, el desafío es pensar esta relación con la última concepción del síntoma de Lacan, ¿sí? Ahí sí me parece que hay un trabajo de investigación por hacer. Bueno, me estoy quedando afónico, así que termino 5 minutos antes de la hora. Me parece que Muchas ya gracias. tenemos bastante por este año. Sí, bueno. Los que tengan ganas de continuar trabajando en cuestiones similares a estas el año que viene, yo voy a mandar un mail avisando cuándo empezamos, qué tema vamos a hacer, etcétera. Por supuesto, todos serán bienvenidos nuevamente. Así que les agradezco su presencia a lo largo del tiempo. Aquí también presencia, a los que están por el Zoom también. Un saludo muy afectuoso a todos y felices fiestas hasta el año que viene. Muchas gracias. Hasta luego.